El programa, la clase que correspondía a este día miércoles, en relación al tema en materia procesal de las resoluciones judiciales. Dentro del conjunto de actos, como nosotros conocemos, procesales, que se derivan de la actividad judicial, se encuentran actos que se llaman de comunicación, actos de documentación, actos de impulsión y actos de decisión. Los primeros tienen por objeto convocar o poner en conocimiento de las partes, terceros, auxiliares o fuentes de prueba cualquier hecho o acto que se haya producido dentro del proceso. Los segundos, es decir, los actos de documentación, acá pues es llevar adelante las actuaciones necesarias para que el juez interiorice la prueba, como las diligencias que da cumplimiento a la orden de practicar un reconocimiento judicial, es decir, una inspección. Los terceros, o sea, de impulsión, también llamados decretos, son solo actos que impulsan el proceso. Y los últimos, que son los actos de decisión, son los que se dictan a diario en el ejercicio de la función judicial y son o pueden ser de diversas clases. Allá el artículo 212, como hemos venido repitiendo en clases anteriores del CPCM, señala que las resoluciones judiciales pueden ser decretos, autos y sentencias. Los decretos tienen por objeto el impulso y ordenamiento material del proceso. Los autos son simples o definitivos. Simples si se dictaren, entre otros propósitos, para resolver incidentes acorde a medidas cautelares, definir cuestiones accesorias o resolver nulidades definitivas, si le ponen fin al proceso, haciendo imposible su continuación en la instancia o por vía de recurso, o si así lo determina el mismo código. Las sentencias deciden el fondo del proceso en cualquier instancia o recurso. Lo característico de esta disposición es que, a diferencia de otros sistemas como el derogado en el año 2010, es decir, el Código de Procedimientos Civiles, se distingue el auto de la sentencia, concibiéndose, como yo lo repetía en la clase anterior, concibiéndose a esta como el acto definitivo que resuelve la causa y a la vez el fondo del asunto, las que se dan a mediados del proceso. Antes se llamaban sentencias interlocutorias, ahora se llaman autos, unos que son simples y otros que le ponen fin al proceso. Esto supone que cualquier decisión, por terminal que sea, como los autos definitivos, en tanto que dejan imprejuzgada la pretensión, no son sentencias, sino meramente decisiones de trámite. Otra novedad que se desglosa de la misma disposición es que los autos solo pueden ser de dos clases, lo que nosotros hemos venido sosteniendo. Los primeros son prácticamente todos los que se dictan en el proceso y que no son de mero impulso ni ponen fin al proceso, como los que amplifica el artículo antes relacionado, y su identificación es sumamente relevante para el ejercicio del derecho a recurrir, ya que, de conformidad con los artículos 503 y 508 del CPCM, unos y otros admiten recursos diferentes. De ahí que estos dos artículos, a esos efectos, engloban en su regulación las distintas clases de resoluciones judiciales o actos de decisión que se pueden proveer en el procedimiento judicial. El primero
señala que los decretos y los autos definitivos admitirán recurso de revocatoria, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida, mientras que el segundo indica que serán recurribles en apelación la sentencia y los autos que en primera instancia pongan fin al proceso. Esto sin perjuicio de que haya cierto tipo de resoluciones, las cuales por su propia naturaleza e independencia de su tipo admiten recursos distintos. Por ejemplo, los autos simples que decretan medidas cautelares admiten apelación y no revocatoria como se indicaba. Ahora bien, la forma de las resoluciones judiciales, compañero. En todo proceso judicial, las resoluciones que se adoptan por escrito deben guardar ciertas formalidades a las que se refiere expresamente el CPCM. No obstante ello, no es extensivo a todas aquellas que se dicten en audiencia, dado que, en tal caso, se profiere de forma oral, sin perjuicio de su necesaria documentación de conformidad con los artículos 205 y 206 del CPCM, tratándose de las resoluciones de trámite o incluso cualquier otra que no sea propiamente la sentencia. El artículo 215 del Código Procesal Civil Mercantil prevé que en toda resolución, salvo las adoptadas en audiencia, se indicará el proceso al que se refiere, el número de expediente, el lugar, día y hora de su pronunciamiento y el tribunal que la dicta. La resolución deberá expresar en forma clara y precisa la decisión sobre el objeto del proceso o sobre el punto concreto al que se refiere, con los pronunciamientos correspondientes a todas las pretensiones de las partes. Por su parte, tratándose de la sentencia, el legislador contempla exigencias formales especiales, dada su naturaleza, que es la conclusión del proceso. Así, el artículo 217 del CPCM señala que la sentencia consta de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. En ese orden, en el encabezamiento se indica el juzgado o tribunal que dicta la sentencia, así como a las partes, sus abogados y representantes, y se indicará la petición que conforma el objeto del proceso. Los antecedentes de hecho, estructurados en párrafos numerados, expresarán en forma clara y resumida las alegaciones de cada parte, con especial atención a los hechos alegados y a los que no hubieran sido controvertidos. Y se referirán también a las pruebas propuestas y practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se consideran probados y de los que se consideran no probados. Los fundamentos de derecho, igualmente estructurados en párrafos separados y numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos probados o no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas, y también debidamente razonadas las bases legales que sustenten los pronunciamientos del fallo, especialmente cuando se hubiere producido debate sobre cuestiones jurídicas con expresión de las normas jurídicas aplicables y, en su caso, de su interpretación. Los fundamentos de derecho habrán de contener una respuesta expresa y razonada a toda y cada una de las causas de pedir, así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuación, resolución del objeto procesal. El fallo o pronunciamiento
estimará o desestimará con claridad las pretensiones debatidas en el proceso. Aquí no se condena, aquí no se absuelve, aquí se estima o se desestima. En caso de que se resuelvan varias pretensiones, en la misma sentencia, cada una de ellas tendrá un pronunciamiento separado. El fallo o pronunciamiento es importante dentro de un proceso, ya que es la culminación de esto, donde el juez decide quién tiene la razón de las partes materiales y procesales, si se puede decir así, en el mismo. Dada la exigencia del artículo 222 del mismo CPCM, el fallo se dictará a nombre de la República y contendrá el pronunciamiento sobre las costas. Este fallo podrá dictarse incontinenti o dentro del plazo de 3 días que tiene el juez para hacerlo, debiendo en tal caso interrumpir la audiencia y reanudarla cuando corresponda. No es necesario prácticamente hacerlo al nomás concluir la audiencia probatoria. Le da un espacio de tiempo al juez la ley para que éste emita el fallo, porque existen algunos procesos que son muy delicados y compendiosos, especialmente los procesos mercantiles de grandes cuantías. También hemos hablado nosotros en clase que las resoluciones, especialmente los autos y las sentencias, tienen que argumentarse, pero especialmente tienen que motivarse a través de la sentencia, a través de la resolución. ¿En vista que las decisiones que adopta el juez dentro del proceso deben siempre ser motivadas? Esto es, extrovertirse en ellas las razones fácticas y jurídicas que ha conducido a tal o cual resultado. No se trata en sí de una exigencia, compañeros, cuantitativa, sino más bien cualitativa. Ello significa que una verdadera y adecuada motivación no depende de la extensión con la que se pronuncie la decisión, sino de su contenido, de que el mismo sea inteligible para su destinatario, especialmente si le causa algún perjuicio. En ese sentido, podemos hablar que la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, con referencia a 308 de 2008, de fecha 30 de abril del 2010, en el considerando tercero, ha manifestado que el derecho a la motivación no es un mero formalismo procesal o procedimental, sino que se apoya en el derecho a la protección jurisdiccional consistente en darle la oportunidad, compañeros, a los gobernados de conocer los razonamientos necesarios que lleven a las autoridades a decidir sobre una situación jurídica concreta que les concierne. Precisamente, la sala, que es importante tomar en cuenta estos espacios o esta jurisprudencia, ¿verdad? O precedente, si se le puede llamar así, es necesario tomarla en cuenta porque determina los espacios en la administración de justicia. En virtud de ello, se exige un juicio de reflexión razonable y justificable sobre la normativa legal aplicable, por lo que no es necesario que la fundamentación sea extensa o exhaustiva, sino más bien basta
que ésta sea concreta y clara. Caso contrario, al no exponerse las razones en las que se apoyan los proveídos de la autoridad, no pueden las partes observar el sometimiento de los funcionarios a la ley, ni tener la oportunidad de ejercer los medios de defensa a través de los instrumentos procesales a los cuales nos estamos refiriendo. Por su parte, el artículo 216 del CPCM señala que salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en separado apartados los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparte del criterio sostenido en supuestos semejantes. La motivación será completa y deberá tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerando individualmente y en conjunto con apego a las reglas de la sana crítica. Esta motivación, compañeros, no solo se impone respecto de la sentencia, sino que también de los autos simples y definitivos que se dicten, como lo hemos manifestado en las clases anteriores. En general, podemos decir que se trata que el justiciable sepa con certeza las razones del por qué se ha adoptado la decisión y pueda recurrirla según sea el caso. No aparece expresamente en la Constitución como una obligación precisa de nuestros jueces, porque se deriva del contenido esencial del derecho a la protección jurisdiccional, lo cual supone un rango superior y que lo encontramos nosotros, ese derecho a la protección jurisdiccional, allá en el artículo de la Constitución de la República, de la Constitución de la República, disculpen que se interrumpió pero el audio entró una llamada. El artículo 1 de la Constitución nos habla de la protección jurisdiccional. Dice: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecuencia de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo el ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, el Estado está en la obligación de asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Entonces, vemos nosotros que el ciudadano tiene que ser protegido a través de la Constitución de la República en sus derechos fundamentales, que ya los enumera en las primeras partes, en los primeros artículos de la Constitución de la República. También, compañeros, además de que las resoluciones judiciales se deben de motivar, las resoluciones judiciales
los autos y las sentencias o resoluciones definitivas, como algunos le llaman, tienen que ser congruentes. Es decir, tienen que ser resoluciones judiciales con congruencia. Cuando evocamos la función judicial y especialmente la tarea a la que están sometidas día a día nuestros jueces, no solo debemos pensar, compañeros, en la mayor o menor cantidad de autos o sentencias que dictan, sino especialmente también en la cualidad de unos y otros en relación con el objeto litigioso. Esta cualidad se evalúa no solo en función de la motivación que se imprime a los mismos, sino también en lo atinente al cumplimiento del principio de congruencia, garante del derecho a la protección jurisdiccional de las partes. Sobre este principio y el contenido que agrupa la sentencia dictada allá en la sala de lo constitucional, encontramos nosotros que la congruencia, dice una de estas sentencias, consiste en que éstas deben ser coherentes no solo consigo mismo, sino también con la litis, tal como quedó planteado por medio de los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación presentadas por las partes. También es de considerar que la incongruencia de la sentencia puede ser interna o externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, y externa, que dicha resolución guarde identidad con los términos de la controversia. Aquí nosotros encontramos prácticamente en la doctrina muchos material. Por ejemplo, en el diccionario de Eduardo Pallares, ahí lo van a encontrar ustedes bien definido sobre la congruencia en las resoluciones judiciales. También la Sala de lo Constitucional ha manifestado a través de algunas sentencias, ¿verdad? Porque es importante traer este tipo de resoluciones, porque es como se va formando prácticamente la jurisprudencia, ¿m? Y se ha referido, en este caso de la congruencia, en amparos que son procesos constitucionales que se promueven. Y dice el legislador constitucional o la sala de lo constitucional. Dice lo siguiente, que la congruencia obtiene su concreción en el proveído final del juzgador, entiéndase la sentencia definitiva, ya que es el momento que representa frente a la tutela afectiva de los derechos de los gobernados la obligación de circunscribirla a la pretensión del acto. En definitiva, al no haberse planteado en la demanda una concreta o específica relación de los hechos por los cuales el demandante estima que la sentencia definitiva viola sus derechos constitucionales, es imposible efectuar un enjuiciamiento de constitucionalidad, porque no se precisó el objeto de dicho examen. Es decir, la congruencia de las decisiones estatales se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que el particular ha formulado su petición. Sin embargo, la incongruencia también puede existir cuando hay tal desviación en la justificación de la decisión que prácticamente se suponga
una completa modificación de los términos de la petición. Es decir, cambiar. Es decir, que se le está solicitando al juez, a través de la pretensión, la adjudicación de una propiedad y él aparezca resolviendo otra cosa distinta. Por ejemplo, la validez o nulidad del inmueble. Esa es otra pretensión. El artículo 218 del CPCM señala que las sentencias deben ser claras y precisas y deberán resolver todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos. El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. No podrá otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado, ni cosa distinta a la solicitada por las partes, sin alterar la pretensión y con respecto a los hechos alegados por las partes como base de sus causas de pedir. El juzgador podrá emplear los fundamentos de derecho o las normas jurídicas que considere más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocadas por las partes. Dentro de las resoluciones judiciales, compañeros, el juez, cuando resuelve, no debe de ir más allá de lo que se le pide. Aquí la sentencia se vuelve ultra petita. O cuando el juez no resuelve lo que se le pide. Es decir, dentro de una demanda pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 pretensiones. Tiene que resolverlas una a una, en párrafos separados. Y no confundir una con la otra en el fallo final. No crean ustedes que ser juez es una cosa fácil. No. Los jueces son preparados, hacen carrera judicial. Ellos tienen prácticamente un camino muy largo de haberlo recorrido. Por eso existe un Consejo Nacional de la Judicatura que los está prácticamente evaluando constantemente. Los está visitando, los está auditando. Y existe también en el Consejo Nacional de la Judicatura una escuela de capacitación judicial donde capacitan a los jueces, desde el juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de cámara. Entonces, encontramos nosotros que ellos están constantemente, los becan, van al extranjero, por iniciativa propia, pues sacan sus maestrías, aunque últimamente las maestrías, pues se ponen